Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos Ise Todai. ¿Qué es Ise Todai? Es el Stonehenge japonés, que los científicos todavía no han podido descifrar. Aquí ya hemos descifrado parte de Durand Walls, ¿no? Hemos descifrado esa parte, hemos visto de qué consistía ese reloj, ¿no? Bueno, este reloj de acá todavía no lo pueden descifrar. Como verás, antes los relojes eran de este tamaño, así, de ese tamaño eran, enormes. Ahora los relojes caben en un USB pequeño. Ahí puedes poner un reloj. En tu celular puede estar un reloj, ¿no? Y en aparatos más pequeños que tu celular también hay relojes. Bueno, a más de 4.000 años de haberse construido, todavía no existe un consenso sobre el uso original de Ise Todai, aunque es evidente que esto era un reloj. Bueno, pero todavía no. ¿Sabes que les encanta estar sobre seguro, ¿no? Este es uno de los círculos prehistóricos de piedra en Japón. Aunque no hubo contacto entre Japón y Gran Bretaña en la prehistoria, existen paralelos sorprendentes entre ellos. Tal es el caso de este lugar llamado Ise-Torai, que está erigido en la campiña de Japón, con cientos de círculos de piedras ceremoniales, construidos por la cultura de los Homon, desperdigados en el archipiélago asiático. Ahí hay varios de estos. Hay varios de estos, ¿eh? Y Sitorai es uno de esos tantos. ¿No? ¿Qué son los Jomón? Los Jomón son la cultura de los aldeanos de la edad de piedra, que hacían cerámica en barro, ¿no? De la edad de piedra del cerámico. Esos son los Jomón. ¿No? Todavía no había jefaturas, todavía no había señores feudales, no había nada de eso. Con los Jomón no hubo eso, solamente eran aldeanos que tenían cabañas, ¿no? Y pescaban, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? También cultivaban, ¿no? Además pescaban, eran pescadores, esos aldeanos. Y vivían en cabañitas, en chocitas, así, en forma de cono. Esos eran los Homo. Eran las primeras culturas. Ellos hicieron estos enormes círculos de piedra. Después ya vinieron los Yamato, ¿no? Los Yoyai. Y de los Yoyai viene el estado de Hamato, primer estado japonés, y de ahí en Hamato, pues, se origina la dinastía que ahora gobierna Japón. Ahí está. Bueno, más o menos así la historia. Un poco más larga, pero no cae a cuenta ahora. Bueno, así como sucede con los genjes británicos, el conjunto de Ise-Torai son piedras verticales, ¿sí? Piedras verticales acomodadas en círculos intencionalmente estratégicos, ¿no? Así. O sea, está hecho con planificación, ¿no? Están acomodados en círculos y con una planificación previa. Es decir, alguien hizo una maqueta de esto, lo concibió en su mente y lo plasmó junto con varios aldeanos, con varias personas, aquí, en esta explanada, como estás viendo. O sea, fue planificado. ¿No? Muchas de estas estructuras se concentran en la isla de Hokkaido y en la isla de Nagano, que son las islas centrales de Japón. A pesar de que han sido ampliamente documentados a lo largo del país, todavía no hay certeza sobre su uso original, ¿no? Este es Homón, porque está Homón, pues, estas estructuras son del año 2000 antes de Cristo, ¿no? Este es común. ¿Dónde está? Ahí tienes el Homón incipiente, aparece en el 11.000 a 7.500, ¿no? ¿Qué pasa en esa época? 11.000 a 7.500. Japón se convierte en una isla, porque Japón antes no era una isla, estaba unido al continente. Mientras en Inglaterra todavía no era una isla, estaba unida también al continente. Después, la zona de Doggerland, que es la unión entre Inglaterra y Alemania, se sumerge y después de esto Inglaterra se vuelve una isla. Ya, igual apareció en Japón. Japón también era una extensión más del continente, pero la zona entre Japón y el continente se sumerge también y Japón se convierte en una isla. Eso fue en el Homón incipiente. En el Homón incipiente, Japón se vuelve una isla. Y ahí es cuando se encapsulan en esas islas y se convierten poco a poco en una cultura. Comienza a desarrollar sus propios caracteres culturales. Esta escultura que estoy mostrando acá, esta figurilla, barro, no hay en otro sitio. Solamente es propio de Japón.
Ahí puedes ver a esa figurilla, a esa persona, ¿no? Que está con una especie de lentes, ¿no? Quizás sean, que yo sepa, los aztecas usaban lentes de obsidiana, una obsidiana de una piedra negra que servía para poder mirar el sol de frente. Yo de chiquito usaba esas piedras, esas placas de piedra, ¿no? Elaboradas, ya te vendían eso para que veas el eclipse. Creo que por ahí lo tengo, no sé qué habrá pasado con eso. Sabes que son cosas muy antiguas que están en el ático. Pero parece que este señor tiene el señor representado en esta figurilla tiene esos lentes. Por lo general era para mirar el sol. Bueno, y aquí puedes verlo, ¿no? Aquí te vas a dar cuenta que no es tan simétrico, ¿no? O sea, el esquema es simétrico, pero los diseños, ¿no? Los diseños, los adornos no son tan simétricos. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención del arte japonés, ¿no? La forma tan, asimétrica de ¿no? Asimétrico y armonioso, ¿no? ¿Cómo conjugaban esas dos cosas? Bueno, entre el Jomón medio y el Jomón tardío es cuando aparecen estas estructuras de este tipo de Stonehenge, ¿no? De Ise Torai, estos relojes antiguos, aparecen ahí, en el año 2000 antes de Cristo, como lo puedes ver acá. O sea, fue una evolución, fue la cúspide de la evolución de la cultura Jomón. Ese pináculo de su evolución fue el que se plasmó en esto, en estas estructuras de piedra. Pero, ¿por qué son tan... ¿De dónde vino la concepción anterior, ¿no? La concepción de esto? ¿De dónde vino? Sí, es del año 2000. O sea, ellos por sí solos concibieron hacer un tipo de Stonehenge en su tierra, por sí solos. Bueno, ya hemos hablado de las formaciones de este observatorio de Chanquillo, o Chancayo, creo que se llama, ¿ya? En la zona del norte de Perú. Simplemente usaban lo que tenían a su alrededor y creaban estos relojes solares. Y la forma más convencional de hacerlo es esto, es mediante esta forma circular, ¿no? Claro, debe tener también sus peculiaridades respecto a Stonehenge, que lo hacen diferente. Bueno, esta es la cultura común. Acá lo puedes ver. Aquí está. Estas son sus mapas, sus rutas genéticas. Acá está. Esas son los mapas genéticos de esta cultura, de toda la dinámica, la genética, de dinámica poblacional del Oriente Asiático. Y acá puedes ver que Japón es nutrido por una ruta que apareció fuera de África, ¿no? O sea, la ruta que aparece cuando los humanos ya estaban fuera de África, ¿no? Acá hay una ruta, quizás en los haplotipos, la D1, ¿no? Está el haplotipo D, ¿no? Ese haplotipo D aparece aquí, ¿no? Aparece allí en la zona de arriba de los Tiberias, de los tibetanos, ahí aparece ahí una rama de ese gen de D1, del gen D1, eh, baja hacia el sur, hacia un pueblo llamado los pueblos Songan, allí en Tailandia, ¿no? Ahí está, lo puedes ver abajo, de 1 a 2B. ¿Ya? La otra rama se interna en Indonesia, Montomienich, ahí está, Monmienich, ahí se interna ahí, y la otra rama entra al Japón, ahí está, entra al Japón y a las islas de Hayato, ahí está, ahí está, se interna ahí y también va hasta las islas de todo el archipiélago japonés, ahí. Y crea una cultura, la cultura de los vasos simétricos, cilíndricos, ¿no? De los vasos cilíndricos, ¿no? Las vasijas cilíndricas, la cultura Maruyama, ¿no? Crea esos genes. Bueno, también hay otro gen, ¿no? Otro pueblo que es el que está de color, acá está, de color naranja, acá está, color naranja. También es un pueblo que viene de del oeste, perdón. O sea, todos estos pueblos que alimentan, que crean a la línea japonesa, ¿no?
Todos esos pueblos, todos esos pueblos vienen del oeste, ¿no? Es como lo que dice el Génesis, ¿no? Que desde el oeste de esta zona es el lugar desde el cual se puebla el mundo, ¿no? Y justamente los genes japoneses vienen del oeste, de gente que viene del oeste, ¿no? Porque acá hay otro pueblo que viene del oeste, que son estos que están en color naranja, el haplotipo C, ¿no? Acá está, el cromosoma C, ahí está, el C1A, viene como C1A, ¿no? Va por ese corredor, acá estamos viendo ese famoso corredor, creo que por aquí está ese corredor de Lanzhou, ¿no? Lanzhou creo que se llama, que ya lo hemos hablado de eso, ya hemos hablado de eso anteriormente, ¿no? Aquí está, ese es el famoso corredor, pasa por aquí, pasa por SF1047, pasa por ahí, ¿no? Un grupo de ese gen se queda en la zona Han, ¿no? Los chinos Han, y otro grupo sigue de frente, y por la península de Corea, va por la península de Corea y entra a Japón. Ahí está, entra a Japón. Ese otro grupo. ¿Ves? Ahí está, ese grupo. Después el otro grupo es este que está acá, es el. Ahí está, es el O, el grupo O. Aparece aquí el grupo O. Aquí está, ahí dice NO, ¿no? Ahí está, con el curso, está NO. Y baja ya por las planicies, va por otra ruta, ¿no? Se forma el haplogrupo O. Una, una rama de ellos son los pueblos austroasiáticos, de los cuales después vendrían los polinesios. Ahí están los pueblos austroasiáticos, los Munda, un pueblo llamado los Munda, ahí está, y los Mer, los pueblos Mer, que son ese imperio que después surgió en Tailandia, que es un imperio muy antiguo, ahí está. Pero el otro grupo mutaría en O1B2, 1B2, en la zona central, en la costa central de China, y ese pueblo pues entraría a Japón también, a Japón, ahí entraría a Japón. Otra rama de esa línea O se volvería la OP201, ¿no? Que también entraría a Japón. Así, así se forma el pueblo japonés, ¿no? Y por último, pues esa línea llamada O1B2, de cual he hablado, ¿no? Acá está, es el pueblo madre, y este pueblo es el pueblo Yayoi, que es el que reemplaza a los Jomon, que son los que hicieron estos relojes antiguos en Ise Todai, ¿ya? Estos Yayoi que están acá, ¿ya? De estos Yayoi viene el clan Hamato y el estado Hamato, y del estado Hamato viene la dinastía que ahora gobierna Japón. De estos Yayoi que estás viendo acá, ¿eh? Justamente, de estos pueblos que aparecen ahí, es que surgen varias lenguas, el japonés, el coreano y el túrquico. Esos pueblos tienen un ancestro común, un pueblo ancestral común, tal como lo hemos hablado anteriormente aquí en Radio Política. Y esa población ancestral es la que ingresa a Japón y crea también su propia peculiaridad, su propia singularidad en Japón. ¿No? Y somete a los Yomon. Ahí está, somete a los Yomon. Esta gente, ¿no? La O, el gen O. ¿No? Los Yomon pues provendrían del gen C, que está acá. El gen C y el gen D, que es el que aparece entrando aquí por fuera, por la ruta de la seda, ¿no? Lo que se llamaría después la ruta de la seda. Ahí. Esa es la dinámica de poblaciones de este lugar. Tal como te lo estoy mostrando acá. Ah, sí. Ah, aquí lo ves, ¿no? Estos son todos esos pueblos. Bueno, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, acá puedes ver también a los Yomon. Los pueblos Yomon están en rojo, los pueblos Yayoi están allí en naranja, y otro pueblo llamado el Kofun está en morado. Ahí está. Ahí puedes ver cómo fue que con el tiempo los Yomon, que eran la raza predominante, fue poco a poco siendo absorbida por los nuevos pueblos. Ahí está. Al presente, los japoneses tienen solamente un porcentaje, con menos de una quinta parte de la raza originaria, que es la raza Yomon. Aquí, ahora ya se puede entender, ¿no?
se puede entender. ¿Cómo cambia? O sea, los japoneses de hoy no tienen nada que ver con los japoneses de la época de las aldeas, de la época Yomon. O sea, casi nada, solamente tienen una quinta parte que ver, una quinta parte que ver, menos de una quinta parte que ver. Aquí lo tienes. Bueno, vamos a seguir. El conjunto de Ise Todai cuenta con al menos 17 sitios arqueológicos prehistóricos al sur de Hokkaido, enmarcados por las montañas, llanuras y colinas de campo. Se sabe que fueron empleados durante al menos 10.000 años por la cultura Jomon. Se sabe que los pobladores de estos asentamientos fueron preagrícolas, pero sedentarios. ¿Ves? 10.000 años. Acá puedes ver los 10.000 años. Estos 10.000 años son. De los incipientes, Jomon incipiente hasta el Jomon final. Acá está. En 500 AC, ¿no? En 500 AC ya vienen los Yamato, los Yoyai, y subyugan a los Jomon y los asimilan. Que tenían mejores herramientas y se reproducían con más rapidez. Entonces los absorben, son absorbidos los Jomon. Bueno, eran preagrícolas, pero eran sedentarios. Y lo que es más, pergeñaron un complejo sistema de creencias y rituales espirituales, muchos de ellos ligados a la naturaleza y a los ciclos astronómicos, tal y como pasó en la zona de Stonehenge. Sí, en Stonehenge. Bueno, acá podemos ver, acá está, acá puedes ver el sitio de Jomon, el sitio de los Jomon y el sitio de los irlandeses, de los primeros británicos, Stonehenge. Acá puedes ver para que lo compares, ¿no? Ahí está. Bueno, da fe del surgimiento, desarrollo, madurez y adaptabilidad a los cambios ambientales de una sociedad sedentaria de cazadores, pescadores, recolectores. O sea, ellos empezaron siendo unos aldeanos, ¿no? ¿Por qué? Pero eran sedentarios. ¿Por qué? Porque tenían todos los recursos a la vista. No necesitaban cultivar ni criar ganados, ¿no? Al inicio, ¿no? No necesitaban nada de eso, porque solamente conseguían los recursos a la vista y, por lo tanto, su necesidad de cobijo, ¿no? De cobijo y una morada, era lo único que tenían que satisfacer. Así que crearon aldeas para eso. Pero no necesitaban, pues, cultivar la tierra porque ya tenían pescado. Tenían un bosque ahí enorme donde podían conseguir sus frutas, sus bayas, sus tubérculos, su casa, sus animales de casa. Ya tenían ahí un enorme bosque, como puedes verlo acá. Tenían eso y no necesitaban, pues, cultivar. Ya tenían todo en ese bosque. No necesitaban ganadería porque tenían todo también en ese bosque y en los mares. En las costas también tenían mucho para comer. O sea, no necesitaban. Lo único que necesitaban era eh, una chocita. Eso necesitaban, ¿no? Y llegaron a hacer esto. Esto es como, es hermoso, ¿no? Y no es simétrico, no es simétrico, pero es armonioso, ¿no? O sea, es armonioso el arte de Jomón, es armonioso. Bueno, las expresiones de espiritualidad de la cultura Jomón se manifestaron en vasijas lacadas, tablillas de arcilla impresas con pies humanos y figurillas con los ojos saltones. Ahí están, las figurillas con los ojos saltones. Acá está, estas son las figurillas de ojos saltones. Ahí está. Por su parte, los círculos de piedra de Ise Todai alcanzan diámetros de hasta 50 metros, los círculos de piedra, lo que atestigua el raro y muy temprano desarrollo del sedentarismo preagrícola. Aunque este sitio de Ise Todai está rodeado todavía por un halo de misterio, los arqueólogos aseguran que se construyó hace 4.000 años, justamente casi coetáneo, alrededor del mismo tiempo que Stonehenge alcanzaba su auge. Además de los círculos de piedra colosales, se han encontrado rastros de edificios prehistóricos. Ellos vivían así, en esas cabañitas. Así vivían en ese tiempo. Ellos fueron los que hicieron esos relojes, esas construcciones en Isetodai. En el mismo espacio se han encontrado alrededor de 200 figurillas de arcilla. Los investigadores piensan que se usaron como ídolos
empleados durante las ceremonias prehistóricas para la adoración de los elementos y fenómenos naturales. Por las similitudes entre ambos desarrollos prehistóricos, los científicos piensan que los megalitos verticales fueron empleados como calendarios solares para regir la agricultura. El hecho de que otros sitios en el país estén alineados con los dos solsticios del año fortalece esta hipótesis. En la actualidad, todos estos elementos se pueden ver en el Museo Ise Today. La institución ofrece rutas guiadas a través de los círculos de piedra, así como una visión de la colección de todos los artículos milenarios que se han excavado en el lugar. Y ven los artículos. Bastante, ¿no? Bueno, entonces, ellos tenían calendarios solares también. Calendarios solares. Un culto al sol. Después ya vino el tema del culto, ¿no? Del dios solar, ¿no? El emperador, una especie de encarnación del dios solar. Y así pudieron dominar a las personas. ¿No? Y así pudieron con el tema del dios solar. Y pronto vamos a hablar más sobre este dios solar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué algunas celebridades hacen un símbolo con la lengua sacada, ¿no? Con la lengua afuera, ¿no? Quizás tenga que ver con este culto del dios solar. Bueno, esto fue Real Política. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Entra a nuestras redes y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.